Bueno, voy a presentarme, mi nombre es Oscar Vegas, bueno, a algunos ya les he visto esta mañana y un poco era enseñarles cómo se utiliza esta herramienta en realidad para abastecimiento de agua debido a las necesidades que hubieron en su momento. Y bueno, supongo que no sé si todos están relacionados con el tema del EPANET. ¿No? Levanten la mano quienes no están enrollados en el tema de abastecimiento de agua. 4. El resto, entonces, sí que EPANET al menos lo habrán manejado por ahí más o menos. Y bueno, bien, pues básicamente estas herramientas pues las desarrollé en una estancia corta que estuve en el INTA y que bueno, han servido para un poco ayudar a los organismos operadores de agua para un poco jugar con la información que se almacena en los shapes y dejar en un modelo de EPANET, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito la organización del taller es un poco dar a conocer un poquito la introducción de estas herramientas. La hemos dividido en 3 partes, un poco en el uso de cada una de las opciones que tenemos en las herramientas, y la última veremos un poquito el tema de cómo se hizo la sectorización, ¿de acuerdo? No vamos a llegar a sectorizar, o sea, pero sí vamos a dar los pasos con los que inicialmente había realizado hasta obtener los sectores de una red de abastecimiento de agua de una Ciudad de México. Bien, básicamente pues estas herramientas lo vengo desarrollando a través del grupo de investigación Redis, que está aquí dentro de la Universidad Politécnica y que pertenece al Instituto IAMA. La herramienta en sí, el juego de esta herramienta o la potencia de esta herramienta está en cuando tenemos la información en shapes, en cualquier tipo de estructura de datos, nosotros podamos volcar esa información en un fichero INP, previamente trabajada en un GIS, ¿de acuerdo? Aunque parece curioso, en México todo el mundo utiliza ARMAT, pero es porque lo piratean, lo tienen ahí y tal. Pero entonces fue eso que en principio se quería programar en en un GIS particular, porque puedes a través de su módulo de programación, puedes hacerlo esto también, pero había esa diversidad, ¿no? Un poco de ciertos organismos utilizan GeoBasic, QGIS y ArcGIS, ¿no? Entonces, bueno, se intentó buscar unas librerías que se pueden utilizar, llamar y poder emplearlas, ¿no? Entonces, básicamente, podemos convertir información que está en un GIS y pasarla a EPANET. Pero también habíamos creado, había la necesidad de crear otros archivos, de repente una estructura vacía para empezar a digitalizar, porque como tenemos Google Maps, ahora podemos de repente hacer una ampliación de una red y tenemos el mapa de fondo. Entonces, para no empezar a un poco las tablas, a diseñarlas y todo, te lo podemos dar de manera rápida. Y esa aplicación de ejecutar EPANET y que me deje la información en un GIS era un poco para hacer el complemento, ¿no? De acuerdo, inicialmente era esto, pero dijimos que, bueno, ya que hay la facilidad de manejar la toolkit de EPANET, ¿de acuerdo? Extraer esa información en un periodo de repente de tiempo largo y volcarlos a una tabla, ¿de acuerdo? Entonces aquí la información se almacena en unas tablas, en unos ficheros con extensión .dbf, y a través de un join o una unión podemos ya hacer la simbología o la clasificación de la información a través de los colores. Bueno, esto se puede descargar a través de la página de investigadores, los puse aquí, y cualquier tipo de mejoras que siempre hay por ahí, a veces hay unas redes que no funciona, tratamos de buscar el problema y vamos corrigiendo y se va actualizando la aplicación.
Bien, estos son los dos enlaces que tenemos, y aquí también tenemos los instaladores. La versión portable y la versión instalador funcionan, pero hay unas características cuando se instalan en nuestro sistema operativo que tenemos. Inicialmente se programó en Windows Vista, ¿de acuerdo? Y en Windows Vista, pues cuando uno tienes tu máquina y tienes todas las librerías y todas las cosas, te va. Pero cuando otra persona lo trata de instalar en su Windows 7, ya no iba. Entonces teníamos problemas y al final, pues bueno, sacamos unas instrucciones y están en la carpeta de instalación, están esas instrucciones, un fichero de texto donde te indica, según el sistema operativo que tienes, tú vas a hacer algunos pasos pequeños de copiar una librería de repente en la unidad C System 32, y ahí las aplicaciones van a funcionar. Bien, esta primera parte es lo que, bueno, vamos a hacer. Ese es el formulario inicial con el que vamos a empezar a utilizar. Tiene 3 pestañas, no son una secuencia o un asistente una tras otra, sino cada una realiza una función específica, ¿de acuerdo? La primera pestaña, que es crear una base de datos vacía, tenemos ahí una opción de seleccionar la carpeta de proyecto, donde ahí vamos a escribir todos los ficheros shapes con todos los campos y todos los archivos que vamos a necesitar para poder crear nuestro proyecto de una red de abastecimiento de agua. Tenemos la opción de proyecto nuevo, donde no me deja opción de seleccionar, porque ahí me va a crear todos los ficheros que tengo, que en total son 31 ficheros, ¿de acuerdo? Entre formatos SHP, SHX y DBFs, ¿de acuerdo? Y unas tablas que van sueltas, donde es la parte no visible, los elementos no visibles. Los que han manejado Epanet, pues tenemos leyes de control, tenemos algunas opciones para configurar la simulación, la unidad de caudal, todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar primeramente esta parte, ¿de acuerdo? Que es bastante sencillo de usar, no tiene, la verdad, complicación. Y a ver si nos deja, no sé si todos tienen acceso. Ayer estuvimos configurando y no sé si en las carpetas, en el escritorio, todos tienen unas carpetas, creo, donde dice Convergys Epanet y Run Epanet GIS. No sé si todos los tienen. Pues vamos a abrir el Convergys Epanet, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el instalador y también tenemos la portable, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con la portable, ¿de acuerdo? Ayer también ya se hizo el proceso de, por ejemplo, teníamos que copiar todo, menos estos 2 ficheros, a la unidad C System 32, ¿de acuerdo? Para que funcione. Entonces, si le damos doble clic a la aplicación, ya podemos ver el formulario. Muy bien, si vamos a trabajar con un mapa de fondo, vamos a seleccionar una carpeta en la unidad que deseen. Bueno, yo lo voy a hacer sobre la unidad, sobre una USB. Aquí me voy a crear una carpeta y le voy a escribir, por ejemplo, proyecto nuevo. Le decimos aceptar y ahí tenemos la ruta donde se va a crear todos los ficheros. Como ven, está marcado ya la opción proyecto nuevo, porque vamos a crear todos estos de aquí. Los Epanet permite 6 elementos, ¿de acuerdo? Pero hemos puesto las fuentes contaminantes fuera y los rótulos también, porque Epanet permite poner algunas etiquetas
y queríamos también ponerlo en el GIF para que se visualice. Entonces se van a crear 8 elementos, pero estos dos, sobre todo el de rótulos, no entra en el cálculo. Y aquí tenemos los elementos no visibles, que vienen a ser las tablas, y simplemente pues le damos al botón aceptar, y bueno, acá me sale una ventana donde dice que se ha creado correctamente, ¿de acuerdo? Si vamos a buscar nuestra carpeta, aquí tenemos nuestros 31 elementos, como podemos ver aquí en la parte baja, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tenemos aquí nuestros ficheros con la base de datos creada, vamos a abrir, por ejemplo, GeoGebra. Si aquí clasificamos, seleccionamos por el tipo solamente los de formato SHP, que vendrían a ser los 8, pero como no vamos a trabajar ahora por rótulos ni por fuentes contaminantes, nos quedarían los 6. Simplemente con seleccionar y arrastrar. Por ahora no vamos a hacer nada de utilizar un sistema de referencia. Aquí ya tenemos prácticamente las capas cargadas, ¿de acuerdo? De los elementos. Si abrimos haciendo clic derecho sobre la capa depósitos, podemos ver en la tabla de atributos que aquí están los campos cargados. Aquí podemos ver el campo, el ID del depósito, la elevación, su nivel inicial, nivel mínimo, nivel máximo, diámetro, prácticamente todo lo que tiene el manual de Panet, ¿de acuerdo? Y cuando miramos o abrimos un fichero INP de Panet, podemos ver que tiene estas propiedades, los elementos de una red, ¿de acuerdo? Si abrimos el de tuberías también, tenemos los campos ya preparados para poder dibujar. Recordar que los depósitos, los nudos y los embalses son tipo punto, lo cual tendrían que colocarse en la parte de arriba, embalses, depósitos y nudos, y las bombas, válvulas y tuberías en la parte final. Y bien, ya luego, pues de aquí, si tuviéramos un mapa de fondo georreferenciado, podemos hacer los trazados, como en el caso de una ampliación, por ejemplo, de una red. Podemos dibujar y ampliar, y luego, pues una vez que hemos hecho este trabajo, podemos con la herramienta nuevamente pasar a EPANET y realizar las simulaciones para saber que si de repente con esa nueva área que se está abasteciendo, los depósitos van a operar correctamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya solamente es tener un mapa de fondo o la red con la que estén trabajando y empezar a utilizar las herramientas de edición que, bueno, si han manejado GeoGebra, es simplemente pues dar ¿dónde están las tablas? Creo que era aquí, tabla de atributos, y empezar con la edición.
Bueno, ¿dónde estaba la...? Bueno, o sea, yo no me acuerdo dónde estaba la parte de editar, que podías ponerla para empezar a dibujar. Sí, sí, pero a ver. Sí, era clic derecho aquí. Es verdad, mira, no lo había visto la primera. Vale, sí, como ven se pone en color rojo y nosotros podemos ya utilizar los elementos de aquí. Por ejemplo, un embalse se dibuja y de repente tenemos otro. Cerramos la edición. Bueno. Aquí no se ven muy bien los puntos. Vamos a poner terminar edición, guardar, y si vemos la tabla de aquí ya podemos ver que en todos los campos que son de tipo numérico se van a poner valores de 0 y los que son de tipo texto no va a haber ninguna información, lo cual allí vamos a tener que ingresar de manera manual, ¿de acuerdo? Entonces, pues de esta manera, esa primera herramienta que habíamos mostrado aquí, esta pestaña, sirve para eso, ¿de acuerdo? Y el segundo, esta segunda opción que hice por elemento faltante, si yo doy clic aquí se me activa todo, ¿de acuerdo? Entonces, si por error había borrado las leyes de control, por ejemplo, y en vez de hacerlo de manera manual, crear otra vez los campos y todo, lo puedo hacer desde aquí. Simplemente le doy nuevamente la ruta donde está el proyecto y me va a crear ese fichero donde deben almacenarse o guardarse las leyes de control. Igual para los demás ficheros que se necesitan para un proyecto de red de abastecimiento. Bien, pues esta es la parte de crear un proyecto vacío, simplemente. La segunda opción, que es la de, si tenemos ya un fichero en EPANET, que muchas veces eso es lo que da, por ejemplo, en el IMTA, a los municipios que llevan la red de agua, les deja un fichero de shapes, los elementos, pero también les da un fichero en EPANET, porque la aplicación que ellos utilizan, que es el InfoWorks, puede exportar un fichero de EPANET, ¿de acuerdo? Entonces eso se lo dan a este organismo. Entonces ellos a veces pues necesitan pasar a un GIS, a un modelo. Entonces vamos a hacer ahora esta práctica de simplemente, como también es muy sencillo, hay simplemente dos botones. Allí en la parte, no sé si tienen los datos. Creo que era de aquí. Vale. Ustedes pueden acceder a equipo. Hay una unidad que se llama topo. Si le dan allí doble clic, va a haber una carpeta, la primera que es GVSIG, y ahí hay varias carpetas. Una de ellas dice ahí taller, ¿de acuerdo? En el taller damos doble clic y la primera parte podemos, supongo que se podrá copiar, copiamos toda esa carpeta y la llevamos a una parte de nuestra unidad. Yo lo voy a dejar, no sé si en imágenes, si me deja copiar.
Bien, pues en la carpeta imágenes tengo una carpeta donde está toda esta parte, la primera parte del que es utilizar la herramienta de Convergys EPANET. La primera ya la hemos hecho, hemos creado nuestro fichero y ahora vamos a utilizar algún fichero que tenemos aquí de EPANET, en YNPET. Por ejemplo, había seleccionado 4, podéis utilizar cualquiera. Voy a elegir el primero. Creo que todos tienen también la aplicación de EPANET. Allí, si buscamos EPANET, podemos abrir la herramienta y vamos a buscar nuestra red que queremos pasar a un fichero de proyecto GIS. Yo lo tengo en este equipo, en imágenes, la parte 1, la 2 y tenemos aquí la primera carpeta. Si no aparece es porque como es extensión INP, la seleccionamos y esta es una de las redes que había seleccionado, ¿de acuerdo? Y que mayormente, bueno, se utiliza mucho en testear algoritmos de calibración, algoritmos de simplificación de redes también y de sectorización. Vale, pues entonces vamos a utilizar nuevamente la herramienta. En la pestaña EPANET AGIS se la seleccionamos y simplemente vamos y ubicamos nuestro fichero YNP. Yo lo tengo en equipo, imágenes, y bien, ya he seleccionado mi fichero YNP y ahora le voy a decir dónde quiero, en qué carpeta se va a guardar los ficheros, los shapefile y las tablas DBF. Voy a elegir mi unidad de disco USB y voy a crear aquí una nueva carpeta, pues que se llama, no sé, Red 1, por ejemplo. Le digo aceptar y me aparece aquí en la parte de abajo ya la ruta donde se ha creado esa carpeta y donde se va a almacenar. Simplemente le damos clic al botón aceptar y aquí me pone que la conversión o el paso del fichero se ha hecho de manera correcta. Le damos a aceptar. Ahora vamos a salir un momento del EPANET y vamos a abrir lo que ya tenemos aquí abierto, nuestro GVSIG. Simplemente vamos a un nuevo proyecto, vamos a descartar el anterior. Seleccionamos vista, una nueva vista y vamos a cargar ahora, vamos a ubicar donde se ha guardado esos ficheros saves. Vamos a buscarlo, yo lo tengo aquí en mi unidad de disco externo, la red 1, y aquí se encuentran todos los ficheros que se han creado. Vamos a pasar todos los ficheros saves con extensión SHP. Y simplemente lo que hacemos es arrastrar. Soltamos, hicimos aceptar y ya automáticamente pues tenemos nuestro modelo de red que estaba en YNP, ahora lo tenemos en un proyecto GIS. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver que todos los elementos tienen los mismos colores. Si nos vamos aquí al EPANET, vemos que tenemos nudos de caudal, tenemos un embalse, tenemos 2 tanques
tuberías, válvulas y 2 bombas, prácticamente todos los elementos que Panet te permite. Entonces, si hacemos primero un ordenamiento, pues vamos a poner los puntos en la parte superior y las líneas que estén un poco más al final. Entonces voy a elegir depósitos y embalses arriba, igual que nudos. Las bombas, válvulas y las tuberías quedan allí. Y en el caso de fuentes contaminantes, si abrimos la tabla de tributos, tenemos un elemento, ¿de acuerdo? Se puede también pintar para poder ubicar dónde está la fuente contaminante, en qué nudo o en qué depósito o embalse está. Si le vamos a dar un color o una simbología, por ejemplo, los depósitos, podemos darle un color azul y le vamos a poner un tamaño de 10. Y como ven, aquí se me ha pintado los depósitos. Los embalses. Los embalses, bueno, también vamos a darle pues un color, vamos a ponerle un poco celeste y también le vamos a dar un tamaño de 10. Si le queramos dar un borde, al igual que, bueno, Panet suele hacerlo, podemos ir aquí abajo a propiedades y le podemos poner un borde, ¿de acuerdo? Un borde negro, ¿sí? O sea, hacemos aceptar, aceptar. Y como ven, ya en la parte de aquí abajo tenemos un embalse y 2 depósitos. También se puede crear una simbología muy parecida a la de Panet, pero ya es irse un poquito ahí a GeoBasic. Te permite crear, te permite importar también una simbología y se podría utilizar. Pues los nudos también vamos a ponerle pues un color y un tamaño. Más o menos suelo poner gris. Las válvulas, que son también tipo línea, por ejemplo, normalmente hay que darle un grosor un poco más pronunciado para que se pueda diferenciar. Podemos darle, pues no sé, un color rojo. Aquí tenemos nuestras válvulas, donde están más o menos ubicadas, y las bombas también. Y de este lado tenemos una bomba, y aquí, si queremos, podemos bajarle un poquito al grosor de la línea de las tuberías y las ponemos simplemente pues de un color muy parecido a lo de los nudos. Y prácticamente pues tenemos más o menos identificado a través de leyendas pues los elementos que están en un GIS, ¿de acuerdo? Bien, pues si abrimos pues la tabla de atributos, por ejemplo del embalse, podemos editar y podemos ir añadiendo más elementos, y el rellenado pues se hace de manera manual, ¿de acuerdo? Pues por ahí también, bueno, hay otras redes que se pueden copiar, utilizar para hacer pruebas. Hasta ahora, bueno, hemos probado creo que más de 15 modelos de redes en YNP con distintos tamaños y distintas configuraciones, y hasta ahora nos ha ido bastante bien. Bien. Pues bueno, esta parte ya lo hemos hecho. Esto es
de los elementos faltantes. Estas son las tablas que se han creado con un proyecto vacío. Bueno, esto un poco para los que no conocen EPANET, es un software libre desarrollado por la EPA hace muchos años y que, bueno, por conflictos ahí un poco comerciales entre las empresas privadas que desarrollan software, pues la agencia ya no avanzó con los desarrollos, quedó en el año 2000 más o menos. Y hay una comunidad activa de investigadores que se dedican a crear y potenciar esta herramienta, ¿no? Por ahí ya se han creado el EPANET en Python, ya soporta también proyectos GIS, es decir, tú ya puedes ver shapes a través de EPANET. Hasta esta versión, la 2.0.12, ha quedado ahí, nada más, no hay más avances. Pero sí la comunidad ha hecho una nueva interfaz en Python, ¿de acuerdo? Es un poco lenta, pero poco a poco lo están haciendo, hay muchas mejoras en ello. El EPANET pues hace cálculo hidráulico y de calidad del agua, ¿de acuerdo? Y es de uso gratuito y lo potente de esto es su motor de cálculo. Es una librería que tú puedes utilizarla con cualquier lenguaje de programación, utilizas las funciones y puedes recuperar casi toda la información de partida y toda la información en el proceso de la simulación para poder hacer ciertos trabajos específicos que quieras sobre la red, ¿de acuerdo? Tenemos las componentes visibles que están en este lado izquierdo, que están ahí de un color medio rosa. Tenemos las componentes de operación del sistema, que son las curvas de modulación, las curvas de comportamiento, las leyes de control y también la parte de calidad del agua, ¿de acuerdo? Bien, esta es la parte cuando uno tiene un fichero INP, podemos abrirlo y poder mirar y poder entender qué es lo que hay dentro. Si tenemos aquí el fichero que hemos abierto, el INP, a ver si en imágenes, aquí EPANET, hacemos clic derecho y le decimos abrir con un fichero INP, supongo que estará aquí el blog de notas, y podemos ver la información que hay, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, en la parte de arriba todo está organizado a base de secciones, con unas palabras claves que están allí. No recuerdo cuántas son, pero si ponemos... A ver. Bueno, aquí por ejemplo ven, el primero fue Junctions, estos son los embalses, estos son los depósitos, acá están las tuberías, la columna del identificador, la primera, la segunda es el nudo inicial, el nudo final, su longitud, su diámetro, su rugosidad, las pérdidas menores y el estado de la línea en que se encuentra inicialmente, que puede estar abierta o cerrada. Luego tenemos, si bajamos más, pues tenemos el de las bombas, el de las válvulas, las etiquetas, la asignación de las demandas, los coeficientes de modulación, los patrones. Acá se encuentran, por ejemplo, las leyes de control también. Este es el apartado para la calidad del agua. Acá confeccionamos la parte de la modelación, los periodos en que se va a simular la red. Y aquí tenemos pues ya las sesiones finales que son para poder visualizar la información en el mapa, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, esta es la segunda pestaña que acabamos de hacer, que era coger un fichero INP y dejar un conjunto de archivos shapes con una estructura de datos propia, más o menos muy parecida a la que es de EPANET, ¿de acuerdo?
hemos hecho ya el ejercicio práctico de pasar un fichero INP a un fichero, a un grupo de ficheros saves y que se pueda visualizar en QBSIG. Bien, la tercera parte, que aquí hay bastante juego en realidad. Como vemos ahí, la primera pestaña es a partir de un proyecto GIS-EPANET. Cuando hablo de un proyecto GIS-EPANET es que pueda coger los ficheros que hemos creado anteriormente, los 31, con sus nombres y sus campos. Si un fichero, o si hemos cambiado el nombre de nuestros ficheros, o los campos los hemos borrado, uno de ellos, o hemos editado, la herramienta no va a cumplir su objetivo. Entonces te mostrará algún mensaje diciendo que no se encuentra el archivo nudos, porque él entiende que debe buscar un archivo que se llama nudos. Si tú le has puesto un archivo que se llama nudos1 o nudos caudal, él no lo va a entender. Entonces te dirá, no he encontrado el archivo nudos. Por lo tanto, esto lo que hace es ahorrarte el trabajo de seleccionar un poquito en las siguientes opciones que tenemos aquí. Esta herramienta la tenemos aquí. Vamos a la pestaña siguiente, GIS-EPANET, y como tenemos ahí la primera opción seleccionada, vamos a utilizar la que hemos la anterior, la que hemos hecho de EPANET a GIS. Vamos a utilizar esa carpeta que hemos guardado, esos ficheros que hemos transformado de EPANET a GIS. Ahora lo vamos a devolver de GIS a EPANET y tiene que quedar exactamente igual. Entonces lo que hacemos es seleccionar la carpeta de proyecto, vamos a buscar, y en este caso yo la tengo en la unidad de escaneo y se llama Red 1, ¿de acuerdo? Como no he tocado nada y no he modificado los nombres de los archivos, le digo aceptar, y aquí le damos un nombre al fichero EPANET. Le vamos a poner Red 1, y este se va a guardar en la misma carpeta donde están esos 31 archivos, que viene a ser aquí. Aquí solamente tenemos 31 archivos, y cuando vayamos a crear el INP se guardará aquí. Entonces simplemente le damos a aceptar y aparece automáticamente el proceso finalizado correctamente. Le decimos aceptar, vamos nuevamente a la carpeta Red 1 y ahora abajo aparecen 32 archivos. Vamos a ver que al final se ha creado el fichero INP. Si abrimos otro EPANET, voy a buscar aquí ese fichero que he creado reciente, y aparece automáticamente la red en EPANET. Esa era la red convertida y esta era la original. Entonces prácticamente tenemos las dos iguales. Bien, la segunda opción, si le damos clic en ella, ya se nos extiende un poco más el formulario. Y este fue realmente pues la tarea donde se quería pues en el IMTA que se confeccione este tipo de formulario para poder darles a los operadores o a los organismos operadores de agua, para que puedan ellos, al momento de tener su GIS, el que usen, lo editen, lo manejen y luego puedan ellos mismos pasar a un fichero INP, hacer simulaciones y poder ver qué es lo que está pasando en su red. Entonces, también es muy sencillo de utilizar. Vamos a copiar aquí, si vamos a la opción, yo tengo en la carpeta de imágenes, había copiado esta parte 1 del convertir.
teníamos la carpeta 2, que donde están los ficheros de EPANET, queríamos pasarlo a GIS, y en la carpeta 3 tenemos ahora los GIS para EPANET. La opción 1 pues ya la hemos gastado, que vendría a ser la primera parte de arriba, ¿de acuerdo? Y la segunda opción es la que vamos a trabajar. Vamos a abrir esta carpeta, a la opción 2, donde es una red que está en... Vemos allí unos ficheros AI6, básicamente. Vamos a abrir nuestro GeoSig. Vamos a crear un nuevo proyecto, o si en el caso quieren guardarlo, le dan guardar y le crean un nuevo proyecto. Yo lo voy a descartar, le voy a decir nuevo, y vamos a abrir aquí. Tenemos el fichero saves del Linux1 y el nodes1 SHP. Vamos a coger, arrastramos y soltamos. Le decimos aceptar y tenemos esta red, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué información tiene, información alfanumérica asociada. Pues aquí tenemos su longitud, tenemos el ID de la línea, tenemos un nudo inicial, un nudo final, y pues tiene por ahí más información que realmente pues no podemos asociarla rápidamente a una red, por ejemplo, confeccionada con EPANET. Ahí vemos unas columnas de nombre S, de nombre T, W y grupo. Bien, entonces nosotros simplemente de repente de toda esa información vamos a ver cuál es la que vamos a necesitar para pasar a un fichero EPANET, ¿de acuerdo? Y en el caso de los nudos, si abrimos la tabla de atributos, también lo mismo, tenemos el ID, ahí nos dice que tenemos el tipo de elemento, que hay unos que son nudos de caudal, otros que son de tipo embalse, otros son de tipo depósito. Aquí están metidas también las bombas, porque aquí, bueno, el GIS que han utilizado, el elemento bomba aquí es de tipo punto, por eso está ahí metido las bombas, ¿de acuerdo? En este caso, pues vamos a ver cómo se puede, o qué tipo de información se puede pasar. Y también tenemos las coordenadas, ¿de acuerdo? X y Y, para poder ubicarlo. Si vamos a nuestra herramienta, lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta de proyecto. En este caso vamos a ubicar la opción donde tenemos guardado esta carpeta, la opción 2 Anytown. Vamos a buscarla donde la tengamos en nuestro ordenador. En este caso lo tengo en equipo, lo tengo en imágenes, parte 1 de GIS a EPANET, y tenemos aquí la opción parte 2, la opción 2 Anytown la red. Aquí ya le he dicho que en esa carpeta se encuentran los ficheros 6, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a poner el nombre a mi modelo de red. Lo he puesto red 2 y se guarda también en la misma carpeta donde está los ficheros saves, ¿de acuerdo? Una vez que ya he hecho eso, la primera pestaña, aquí tenemos 6 pestañas, que son las 6 pestañas que EPANET permite pues poder dibujar: los nudos de caudal, los embalses, depósitos, tuberías, bombas y válvulas. Nudos de caudal, pues vamos a ver qué capas tenemos. Tenemos las 2 capas allí, que es Linux1 y Node 2. Vamos a poner Node 2 porque es la que se corresponde a los nudos, pero ya hemos visto ahí que también están las bombas y las válvulas, ¿de acuerdo? Bien, en este caso solamente vamos a tratar de dibujar lo que son los nudos de caudal. En embalses, pues como no tenemos
no tenemos un shape que es de embalses, lo vamos a dejar sin hacer nada, ¿de acuerdo? Depósitos tampoco. Y las líneas, que en este caso son tuberías, vamos a asociar la capa links 1, ¿de acuerdo? Y de bombas y válvulas la vamos a dejar, si lo dibujamos primeramente en el GIS es mejor, y luego lo pasamos ya al shape. Pero bueno, se puede también trazar o dibujar a partir en el fichero en EPANET, se puede también hacer ahí los trazados. Cuando hemos hecho y hemos seleccionado o hemos asociado el shape nodes 1 al elemento nudos de caudal, ya podemos ver, y si aquí hacemos un desplegable, podemos ver todos los campos que tiene esa capa y podemos ir asociando. Si no tenemos la información que queremos o la que vamos a asociar, simplemente la podemos dejar en blanco. En este caso, como el ID tiene que ser la capa que se va a pasar de tipo texto, la tercera opción, y es porque la conozco esta red, porque la primera opción es de tipo numérico. El campo que está ahí almacena números, del 1 por decir al 100, si es que hay 100 nudos. Si esto lo asociamos así, va a haber problemas, va a haber algún error. Entonces, el ID hay que conocer que es de caracteres, por lo tanto, el campo correcto es el que dice allí ID, usuario o user, nombre del nudo. ¿De acuerdo? En la elevación, vamos a buscar si es que tenemos elevación, pues si vemos allí no hay ninguna tabla. Eso sí, cada uno conocerá su base de datos que esté o su proyecto GIS y tendrá que asociarlo correctamente. Aquí, como vemos, no hay ningún campo que diga elevación, pues lo podemos dejar en blanco. La demanda base, pues tampoco tenemos ninguna información de demanda base, lo dejamos en blanco. Las curvas de modulación tampoco tenemos, y las coordenadas X, vemos aquí que hay un campo que es X y un campo que es Y. En caso que no existiera tampoco estos campos X y Y, se pueden dejar en blanco y la aplicación los calcula, ¿de acuerdo? Los puede determinar. Si vamos a la pestaña tuberías, si desplegamos aquí las opciones que tenemos de los campos, el ID también pasa con lo mismo. En este caso es el cuarto, el que corresponde o el que están almacenados los IDs de las tuberías. El nudo inicial no vendría a ser ID node 1 porque es de tipo numérico, ni ID node 2. Los que son de tipo textos son los siguientes. Asociamos este campo con la propiedad nudo inicial para la tubería. El nudo final también vendría a ser el siguiente, y la longitud tenemos aquí, vamos a buscar si tenemos, creo que está la opción número 2 aquí, longitud automática, que hay información de longitud. El diámetro, buscamos, no tenemos un campo más o menos que diga que se esté almacenando ahí los diámetros de las tuberías, se deja en blanco. La rugosidad tampoco, las pérdidas menores mucho menos, y el estado pues tampoco tenemos estado, ¿de acuerdo? Entonces básicamente pues esas son las opciones que tenemos. Si tuviéramos shapes como el INTA lo prepara, o como InfoWorks te puede exportar todo eso en 6 capas, es automáticamente asociarlas simplemente y buscarle sus propiedades que correspondan. Y simplemente le damos aceptar, y en este caso pues sí, me he hecho que ha salido bien, le damos aceptar. Minimizamos un poco y vamos a ver ahora en nuestro carpeta donde estaban los shapes. Aquí encontramos el fichero red2.inp.
Abrimos nuestro EPANET. No sé si se puede... No. Y ahí tenemos nuestra red pasada de un proyecto GIS a EPANET, ¿de acuerdo? En el caso de que pues faltaran elementos como válvulas y bombas, pues ya se hace de manera manual y se completa la información. Aquí podemos ver, por ejemplo, que han pasado los IDs de los nudos, 30-40 más la longitud, ¿de acuerdo? Toda esa información que estaba en el GIS, ahora ya lo tenemos en un modelo de EPANET. Aquí, pues no sé si esto era un embalse, aquí habría que cambiarlo. Podemos dibujar un embalse aquí, no se borra todavía este nudo y se pone las coordenadas. Y prácticamente ya este embalse pues podría poner y quedaría por aquí. ¿De acuerdo? Es simplemente completar la información. Por aquí hay un poco más de... Aquí también tenemos otras opciones. Aquí hay una, por ejemplo, para poder ver la tercera opción, que es a partir de un shape de líneas. Cuando mayormente hemos trabajado en proyectos y nos han dado la información solo en AutoCAD, pues a partir de los GIS, pues podemos capturar esa información y pasarla rápidamente a ficheros shapes. Pero solamente pasamos líneas y longitudes, porque no hay más información asociada, por ejemplo, diámetro, rugosidades, al menos que se programa, o los nuevos AutoCAD creo que ya tienen como base de datos que tú puedes leer y pasar, pero hay que programar para un poco tener esa información y pasarla directamente. Entonces, si solamente están dibujadas las líneas en AutoCAD, las pasamos a un shape de líneas, y en esta opción también vamos a partir de seleccionar la carpeta donde está solamente el shape de líneas. En este caso, por ejemplo, la red de Vicosa es una red de Brasil, que un chico tenía pues la red en AutoCAD y se quería pasar a Shape y luego a INP, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esta opción de la red de Vicosa, vamos a buscarla dentro de nuestro directorio que tengamos. Seleccionamos, pues es simplemente el de tuberías, le damos un nombre al modelo de red 3, se va a crear con extensión INP, y aquí podemos ver, por ejemplo, qué información tenemos. Por ejemplo, simplemente teníamos el ID de la tubería, su longitud y su diámetro. Entonces vamos a asociar simplemente esa información a la que nos pide nuestro programa. Simplemente pues en apartado ID asociamos el ID de la tubería. El nodo inicial, como ven, no tenemos el nodo inicial, lo vamos a tener que crear, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos en blanco. El nudo final tampoco existe, lo dejamos en blanco. La longitud, seleccionamos longitud. El diámetro también tenemos información, rugosidad lo dejamos 0, pérdidas menores también en blanco y el estado en blanco, ¿de acuerdo? Entonces aquí la información por defecto que se va a crear o se va a poner en el INP son valores 0 para los campos numéricos, y en el tema de en los campos de texto se va a crear simplemente o nada, simplemente va a quedar vacío, ¿de acuerdo?
En esta parte de aquí, como no tenemos nudo inicial y nudo final, aquí tenemos un prefijo de nudos, ¿de acuerdo? Nosotros le podemos cambiar, si queremos, solamente una letra, en este caso n de nudo. El incremento va a ser de 1 en 1, ¿de acuerdo? No hay la opción de poner, no sé, que empiece de 10 en 10. Algunas suelen poner para luego crear más elementos más adelante. Y en este caso también tenemos el prefijo de líneas. Como nuestro shape tiene el campo ID de tuberías, este prefijo lo va a ignorar, no se va a crear ningún prefijo. En el caso que no tuviéramos en el shape de líneas el identificador de las líneas, lo dejamos en blanco y aquí va a tener el prefijo T y se va a crear las líneas como T1, T2, T3 hasta el número de líneas que tenga el shape. ¿De acuerdo? En el caso de la tolerancia, es que si se ha dibujado o los trazos, este tiene que ver con la conectividad topológica. A veces cuando dibujamos en AutoCAD no damos muy bien en las uniones, entonces la tolerancia ahí hay un valor que se puede trabajar entre 0,1 y 1 para que la aplicación mueva un poquito y termine de unir. Y si no, si nosotros pues queremos primero trabajarlo en los shapes, podemos revisar uno a uno. Creo que hay unas herramientas ahí en GVC que te permite buscar la topología y que todo esté bien unido. Y aquí pues la tolerancia, si todo está correctamente, aquí la tolerancia quedaría en 0, ¿de acuerdo? Como yo me fío de que toda la información en los shapes, las líneas están correctamente unidas, le voy a dejar como 0. Simplemente le damos aceptar. Una consulta, el apartado estado, ¿a qué se refería? El apartado de estado es el estado de abierto o cerrado de la tubería. Inicialmente el estado, cuando partes casi todos abiertos. Algunos modelos puedes encontrar el estado abierto o también cerrados, pero con leyes de control tú lo cambias automáticamente cuando empiezan a actuar. Si tú le das una condicionante de que en el instante, en el tiempo cero, todas las tuberías estén abiertas, pues automáticamente, por más que tengas en tu fichero INP todas cerradas, luego lo vas a ver abierto al momento de dar la simulación. Entonces vas a tener un estado inicial con el dato inicial y un estado final producto de la simulación. Y tú vas a ver cómo van a cambiar. Entonces se refiere a abierto o cerrado. Es en el caso de las tuberías. ¿De acuerdo? Entonces aquí ha salido bien. Le decimos aceptar. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, la red de Vicosa en GVC primero. Le dejamos, voy a descartar uno nuevo. Y voy a elegir el shape de tuberías. Voy a arrastrar, soltar y aceptar. Pues esta era la información que se tenía del shape solamente de líneas. Si vemos su tabla de atributos, solamente teníamos el ID de la tubería, teníamos su longitud y solamente teníamos el diámetro. ¿De acuerdo? No hay nudos, no hay nada de nudos. Y si abrimos un EPANET, el fichero resultante que se ha generado, ya podemos ver aquí, voy a darle los nudos más pequeñitos. Y aquí podemos ver prácticamente las tuberías que se ha respetado su identificador. Como vemos aquí arriba, su identificador se ha respetado y la longitud también ha pasado y los diámetros. Pero se han creado el nudo inicial y el nudo final. ¿De acuerdo? El resto de información pues se va a completar de manera manual, pero el grueso del trabajo al menos ya se ha hecho.
Vale. Bien, pues básicamente estas son pues todas las opciones que te permite esta herramienta, que es la de trabajar primero con la información inicial y según cómo te venga la información, tú tratarla y poder dejar un fichero INP, que es el objetivo prácticamente final para poder hacer simulaciones hidráulicas y de calidad del agua. ¿De acuerdo? Bien, pues creo que, a ver, hemos avanzado toda esta parte de aquí. Hemos visto ya las 3 opciones que te permite hacer esta herramienta. Estos son los casos que en esa carpeta hay para poder practicar o trabajar. Y ahora vamos a la siguiente aplicación, que es la que realiza la simulación hidráulica, ¿de acuerdo? Hay muchas herramientas por ahí en QVSIG que han sacado. Una de ellas creo que es de unos italianos, de un grupo italiano, pero más o menos lo estuve analizando y bueno, la simbología o la leyenda que te creaba era que por cada elemento te sacaba una leyenda enorme, y no entendía por qué lo sacaba de esa manera. Y bueno, tampoco pues te permitía o no estaba preparada la herramienta. ¿Puedes ir pasando ya la hoja de firmas para que vayan firmando? Ya está, ya. ¿Ya está pasando? Vale. Sí. Gracias. Y la parte de calidad de agua no estaba completa, o sea, no pasaba la información de calidad de agua en tablas para poder visualizar y colorear, ¿no? Entonces, un poco ahí mirando cómo habían desarrollado, pues un poquito dije, bueno, vamos a trabajar también, ya que la herramienta anterior se hizo externa, fuera de cualquier GIS, porque cada uno utiliza el GIS que quiere, y ya simplemente esos GIS pues me van a utilizar para simplemente colorear y tener capas, ¿no? Capas de los elementos. Bien, este formulario es muy simple también, es 2 botones y es seleccionar un fichero EPANET, un INP, y necesito una carpeta donde se guarden las tablas con toda la información, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abrir esa herramienta que está si vamos al escritorio, hay una carpeta que es Run EPANET GIS, la abrimos, ahí está la versión instalador y la portable, vamos con la portable, hacemos doble clic y allí tenemos nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, bueno, en la parte 1 vamos nuevamente a seleccionar la otra carpeta, que es la parte 2, que vendría a ser, que corresponde a manejar esta aplicación, y que está en equipo, topo, QVSIG, talleres y la parte 2. Copiamos y yo la voy a dejar aquí en imágenes y ya la tengo. Bien, en esta carpeta 2 tenemos un INP, la NET 2, y tenemos aquí un shape ya, bueno, todo hecho, pero lo vamos a hacer aquí y vamos a ver en qué consiste y cómo se hace esta unión. Vamos a seleccionar la herramienta, vamos a buscar, en este caso, vamos a tener que crear una carpeta donde vamos a alojar todos estos resultados. Seleccionar la carpeta de proyecto, pues yo voy a seleccionar mi unidad también fuera, o en este caso la voy a dejar cerca del INP. Bueno, vamos a hacer mejor lo siguiente, vamos a esta carpeta Shapes que tenemos allí, vamos a borrar la carpeta simulación, ¿de acuerdo? Vamos a borrar la carpeta simulación y se va a quedar simplemente estos shapes, porque es de la NET 2 que está en INP, lo tenemos ya en formato shape, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ahora crear esa carpeta simulación con todas las tablas
que necesitamos para poder hacer el joins. Bien, vamos a seleccionar la carpeta de proyecto. En este caso lo tengo en equipo, imágenes, parte 2. Ya tengo la de 2, el INP Shapes, aquí, ¿de acuerdo? Porque aquí están todos los shapes de los elementos de la red. Le digo aceptar. En esa carpeta se me va a crear una carpeta con todas las tablas. Y aquí es seleccionar el fichero INP de Panet. Vamos a buscar nuevamente la carpeta donde yo había guardado en imágenes, parte 2, net 2, INP, y seleccionamos la net 2, ¿de acuerdo? Le decimos ejecutar, y aquí lo he hecho bastante rápido porque es una red muy sencilla, es muy pequeñita. Entonces, si tenemos una red bastante grande de miles de elementos, en la parte de abajo, aquí se va a estar ejecutando primero los nudos y después las líneas. Entonces hay un contador ahí, te dice, pues bueno, si tenemos 1000 nudos, va a ir contando uno hasta llegar hasta el 1000. Luego va a terminar y empezar con las líneas y luego va a haber un proceso de guardado, ¿de acuerdo? Entonces le decimos salir, y si vamos a la carpeta donde teníamos, aquí se ha creado ya en la carpeta Shapes los resultados, y aquí solamente tenemos tablas DBF con extensión DBF. Aquí un poco para identificarlas, por ejemplo, yo le he puesto un sufijo D que significa que son de depósitos. Tenemos depósitos como resultados de la simulación, las alturas piezométricas, la calidad, tenemos la demanda, tenemos presión, N significa de nudos de caudal, que también tenemos altura piezométrica, calidad, demanda, presión, T significa tuberías, tenemos calidad, caudal, estado, factor de fricción, pérdida unitaria, velocidad de reacción y de velocidad. Si no está el resto de elementos, como podría ser aquí bombas y válvulas, es porque el modelo no tiene esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviera una bomba, se pondría con la B, y si tiene una válvula, con la V, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver nuestro net 2 con EPANET, a ver qué es lo que tiene. Bien, esta es la net 2 y como ven, pues solamente tenemos depósito, nudos, tuberías y un nudo con caudal de inyección. No tenemos bombas y no tenemos válvulas. Si nosotros hacemos una simulación, ya podemos mirar si queremos, por ejemplo, el nudo, la presión, y podemos poner con colores, se puede visualizar. Bien, ahora vamos a verlo desde GVC. Vamos a ir a nuestra aplicación otra vez de GVC. Vamos a crear un proyecto nuevo. Esta la voy a ir cerrando. Bien, esta es la net 2, tenemos la carpeta INP y tenemos los shapes. En los shapes aquí vamos a identificar quiénes son con extensión SHP. Tenemos bombas y tenemos hasta válvulas, los 8 elementos. Vale. Este de aquí, este nudo que está suelto, es una etiqueta, ¿de acuerdo? No es una desconexión, son etiquetas que uno lo puede ocultar y solamente quedar el texto, ¿de acuerdo? En este caso se llama rótulos y lo voy a quitar. Simplemente con
desactivar la capa, pues ya no se ve. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo al final. Vamos a ordenar un poco que los depósitos, los embalses y los depósitos estén primero, junto con los nudos. Y luego ya tenemos, pues, si están bombas, válvulas y luego tuberías después. Vale, esto lo voy a salir. Esto voy a cerrar también. Esto voy a cerrar. Vale, pues ahora, pues como hemos cargado la parte gráfica, ahora nos falta cargar la parte de los resultados si queremos saber cómo se visualiza. Si vemos aquí EPANET tiene un periodo de simulación, si vemos aquí opciones en el tiempo, de 55 horas, ¿de acuerdo? Entonces si le damos aquí al play, pues empieza ahí a hacer cada hora ver por colores los resultados, ¿no? Y si no, pues queremos parar, vamos pues, con la barra esta de aquí de manera rápida a ver por dónde va. Bien, pues entonces si tiene 55 estados de tiempo van a haber 55 columnas, ¿de acuerdo? Cada tabla va a tener 55 columnas. Muy bien, pues vamos a cargar las tablas. Minimizamos un poquito para poder ver el gestor de proyectos. Este es de vista. La segunda opción tenemos tabla, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poder cargar las tablas que se han generado con la aplicación. Le decimos nuevo, añadir, y vamos a buscar aquí, yo lo tengo en la carpeta imágenes, la parte 2, net 2, shapes y resultados. Y aquí selecciono, si deseo todo, de una vez lo dejo abierto, ¿de acuerdo? Entonces finalmente le digo aceptar y se van a abrir todas las tablas. Vamos a ver si minimizamos y nos quedamos con una. Bien, como ven, aquí está el identificador, que es el ID, que se refiere a T. Ya hemos dicho que este sufijo T se refiere a tuberías. Y tenemos la propiedad velocidad, que es que se va a calcular mediante una simulación. Y el T0 hasta el T55, que son los instantes de tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos toda la información para cada elemento. Bien, ahora pues ¿cómo unimos? Pues vamos a hacer un join, una unión, ¿de acuerdo? En este caso, como tenemos información, vamos a buscar solamente dos de ellas, que es, por ejemplo, para nudos y tuberías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo quiero, en los nudos, por ejemplo, me interesa saber las presiones. Entonces, seleccionamos la capa nudos, clic derecho, tabla de atributos. Abrimos la tabla de atributos de nudos. Si echamos un vistazo, solamente tenemos estas columnas, hasta la columna descripción, ¿de acuerdo? No tenemos más. Ahora vamos a tratar de unir, a ver si tenemos esta, que es N de nudos, donde están las presiones, ¿de acuerdo? Bueno, para poder trabajar la unión, tenemos que estar abierta la tabla de atributos de nudos, y aquí en la parte de arriba, por donde está el cursor, acá hay una que dice crear unión, ¿de acuerdo? Hacemos clic allí en crear unión. Tenemos que seleccionar la capa donde se nos va a anexar esos resultados. En este caso es la tabla de atributos nudos, porque queremos que esos resultados se unan a esta tabla de aquí,
a la de los datos iniciales. Seleccionamos, le decimos siguiente. Ahora nos pide seleccione el segundo origen de datos. En este caso, la tabla N presión, porque es la presión la que queremos visualizar en QVC. Entonces, tenemos aquí N-presión. Le decimos siguiente. Aquí tenemos la opción, te dice, selecciona la clave de la primera tabla. Para poder hacer una unión se necesita dos campos que tengan el mismo tipo de dato, es decir, tiene que ser cadena de caracteres y además tengan los mismos identificadores para que los coteje y se produzca la unión. Si tenemos en un lado 50 elementos y en el otro tenemos 100, no se va a producir, ¿de acuerdo? Entonces el primero va a ser ese cotejo para poder realizar la unión. Luego tenemos por ejemplo, si vemos, es los campos que tenemos de la tabla de atributos nudos. Vamos a seleccionar el ID porque queremos hacer a través del ID del nudo, y el otro solamente, como hay un solo campo ahí, tenemos el ID, ¿de acuerdo? Estos son unos prefijos que se utiliza a veces si hay información que se pueda repetir o confundir en las tablas. Le puedes poner un prefijo y él los va a cambiar los nombres de los campos, le va a poner un prefijo por delante, nada más. En este caso, pues como no hay nada que pueda confundir la información, no le vamos a poner en absoluto. Y en la parte de abajo te dice, selecciona los campos que quieras pasar. En este caso tenemos de 0 a 55. Si queremos pasarlo todo, bien, no hay ningún problema, se selecciona. Y si solamente queremos en el instante, por ejemplo, donde exista la demanda máxima, seleccionamos el tiempo, por decir, no sé, a las 14 horas o a las 11, 12 horas donde se produzca el máximo consumo, queremos ver cómo están las presiones. En este caso, pues yo simplemente voy a decir, pues bueno, me interesa pasarlo todo. Marcamos el primero, desplazamos con la barra, le damos mayúsculas al final, la tecla de mayúsculas al final sin soltar, y prácticamente se me ha seleccionado todos. Le damos siguiente, y esta opción lo que te dice es que si te quiere crear otra capa nueva, y yo le digo que no, simplemente déjamela donde estaba el de atributos nudos, ¿de acuerdo? La que tiene los elementos visibles. Le digo que no deseo y simplemente le digo terminar. Bien, esta era la capa de atributos nudos normal, y si abajo vemos en la barra, la desplazamos un poco, están todos los elementos de la simulación, ¿de acuerdo? De T0 a T55, y allí ya nosotros ya podemos recién darle una simbología, unos colores que queramos hacer. Por ejemplo, si vamos aquí a la capa nudos, le damos clic derecho, propiedades, simbología, le decimos por unos intervalos, ¿de acuerdo? En este caso queremos ver, por ejemplo, la presión a las 14 horas. Seleccionamos el campo T14 y quiero visualizar 5 intervalos. Pues se deja en 5 y simplemente le dices calcular, ¿de acuerdo? Él te los coloca de manera automática y nosotros ya tendríamos allí por colores la clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos los valores adecuados, va a coincidir con los de EPANET, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos esta leyenda, lo ponemos en el GIS, exactamente va a quedar igual, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para poder pasar o tener la información de la simulación en el GIS y de ahí hacer cualquier tipo de análisis.
¿Esto por qué se hizo? En realidad, pues bueno, eso fue una cosa ya mía, un poco, porque estoy tratando de desarrollar una herramienta que te permita sectorizar de manera automática, pero estoy primero analizando las condicionantes para poder hacerlo. Entonces quería tener en un GIS toda esa información clasificada por colores, lo que analicé en su momento la aplicación de los italianos, pero no me convencía del todo lo que yo realmente quería. Entonces desarrollé esta pequeña herramienta, ¿no? Esta era la parte 2 de la herramienta, que es muy sencilla de hacer. Te deja unos archivos en tablas, haces un enlace, un join, y luego lo clasifica y los pintas por colores para que puedas tú analizar desde un GIS, ¿de acuerdo? Hemos hecho el Net 2 y, por ejemplo, aquí tenemos, creo, se había hecho un análisis de calidad de agua, estaba preparado el fichero Net 2 para hacer del flúor, creo. Aquí lo había pues configurado las leyendas en EPANET de esta forma, y aquí había preparado desde GVSIG, y es exactamente lo mismo. Lo que, por ejemplo, la aplicación de los italianos aquí te crea por cada elemento una retafila muy grande, muy larga, y aquí está de manera corta. Pero bueno, no sé hasta qué punto también se puede hacer con una única leyenda, así como lo hace EPANET, solamente que aparezca una sola vez y que no se repita estos colores varias veces, ¿no? O sea, eso allí, no sé, con Mario y Oscar creo que un poco vamos a ver qué es lo que se puede hacer, si se puede programar para que en una ventana flotante aparezca solamente esa leyenda, ¿no? Y no se ve aquí la simbología, sino más o menos como lo tiene aquí EPANET. No sé hasta qué punto se puede hacer. Y bien, como ven, aquí es exactamente pues igual. O sea, toda la información que lo ves en EPANET, ahora lo ves aquí, y te permite jugar con las capas para poder hacer, como ya dije, un tipo de análisis. Muy bien, entonces, ¿por qué hacer esto? Un poco lo que yo quería saber era un poco tener capas de tamaño de diámetros, capas de cotas o de elevaciones de nudos, y capas de caudales importantes en un instante dado para saber por dónde está circulando el mayor caudal, ¿no? Bueno, esta es una red de una ciudad de México. La leyenda que tenemos aquí, las líneas rojas significa líneas cerradas y la línea verde son los caudalímetros, ¿de acuerdo? Esta es más o menos la red final que se hizo para sectorizar. Inicialmente, pues bueno, queríamos hacerlo un poco por partes, es decir, como no tiene dinero la empresa o el municipio para comprarse unos caudalímetros y unas válvulas, pues mira, vamos a dividir la red en lo posible en dos, y así saber más o menos en qué zona puede haber pérdidas de agua, haciendo los balances de agua, midiendo y todo. Entonces, más o menos a un periodo de 6 meses se podría obtener más o menos información de balances de agua de aquí y de esta zona, ¿no? Por lo tanto, si a raíz de los balances detectaban que esta zona era la que perdía o tenía más pérdida de agua, pues se tenía que revisar más esta zona para poder detectar las fugas. Luego, se empieza a jugar un poquito con las capas y podemos dividir un poco más. Pues sí, vamos a ver de esas dos cuánto más podemos dividir. Pues de repente 3 sectores. Hemos añadido ya otros caudalímetros más y hemos cerrado algunas tuberías, y ya tenemos esta parte de aquí donde de repente se perdía el agua, lo vamos a dividir un poco más, ¿de acuerdo? Y ya tenemos ya 3 sectores. Luego seguimos analizando la red y hemos podido dividir un poco más la red a 4 sectores. Y así, un poquito mirando las tuberías, las cotas y los caudales, hemos llegado a poder dividir la red en 6 sectores.
¿de acuerdo? Un poco de manera visual, no de manera automática, con ayuda de algunas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, las etapas que se ha seguido un poquito en esta, para sectorizar esa red, era, en primer lugar, nos pasaron la red en fichero INP, ¿de acuerdo? No teníamos en Shape, por lo tanto, se utilizó la herramienta Convergys-EPANET para pasar de INP a Shapes. Muy bien, pues ahora queremos saber los caudales que están circulando por las tuberías en todos los periodos de simulación. Pues para eso sirve la herramienta Run-EPANET, para poder ver los caudales. Y también, por ejemplo, para hacer análisis, después de hacer los diseños de los sectores, podemos ver un análisis de calidad del agua, ¿de acuerdo? Entonces, podemos jugar rápidamente con estas herramientas. Y aquí empezamos un poco a hacer las capas, a colorear, a dibujar. Hicimos en la capa de nudos hemos hecho una clasificación o una simbología a partir de las cotas, ¿de acuerdo? Esta es la red anteriormente vista con las elevaciones, ¿de acuerdo? La parte roja es la parte más alta, está casi pegada a las dos fuentes de agua. Acá hay otra fuente de agua. Y los nudos de color celeste es la parte más baja, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos se puede intuir que si hacemos de repente un corte o una sectorización de esta forma, podríamos cometer un error de que esa zona puede quedar con bajas presiones o desabastecida, si es que hemos cerrado algunas tuberías por esta forma. Aquí tenemos los espacios de cota, están en torno a 25 o 30 metros de desnivel, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí unimos 30 y 30, ya hay 60 metros de desnivel, de repente, entre este primero y este último de acá, ¿de acuerdo? Entonces, una sectorización que nos salga de esta manera, sin utilizar ninguna herramienta, porque muchas veces se sectoriza a criterio del ingeniero, se va haciendo las agrupaciones. Esto podría causar problemas en la red, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener más o menos un mapa de elevaciones para saber más o menos cómo van a ser los cortes. Si vemos por colores, podríamos hacer un corte 1 en color rojo, en azul otro corte. Podríamos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sectores, más o menos, pero tendrían que ser más o menos en cortes verticales y no de manera horizontal. Bien, aquí hay otra información que queríamos sacar de la red. Vamos a clasificar la red de tuberías por el diámetro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos tuberías de 100, 150, 200 y 300 milímetros. Hemos cogido de 150 a 300, que son las que se ven aquí, ¿de acuerdo? Y las tuberías de 100, que son las líneas más débiles, de color gris, que se ven en el gráfico. Los nudos sin demanda son los que están en color rosa, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se hizo esto un poco? Era para un poco tener la noción de que puede haber el caso que en una red, la red arterial o la red principal, no están pinchadas o no tienen demanda asignada en sus nudos. Entonces, si eso fuera así el caso, si por ejemplo estos puntos rosas estuvieran en todas las tuberías de color azul, ¿de acuerdo? Que significaría que son nudos sin demanda, podríamos tener la opción de repente aislar las tuberías troncales, las tuberías principales, y crear los sectores fuera de ella, o sea, no incluirlas dentro de la sectorización. Entonces hemos visto que, como ven, estos nudos gris están aquí sobre la línea troncal, por lo tanto, al final, la herramienta o el algoritmo que queremos implementar es que van a formar parte de la sectorización, que no podemos aislar, porque a veces hay redes que están preparadas para, de repente, si aquí, por ejemplo, toda esta línea no hubiera
solo estuvieran nudos con demanda cero, podíamos de repente aislar de alguna manera o hacer una obra civil en esta parte de quitar las conexiones de la red principal y de repente crear una única tubería paralela a ella, y podíamos crear un sector con dos caudalímetros que alimentan, uno principal y otro de refuerzo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no, la red está así. La asignación también de demandas es importante, porque cuando empiezas a crear un modelo, cuando asignas las demandas, hay muchas metodologías para hacerlo. Por lo tanto, si tú has elegido la metodología de repartir todos por igual, pues al final les va a caer en las líneas principales alguna demanda. Por lo tanto, también es importante esa parte de contrastar y corroborar que realmente en la realidad las tuberías principales no están pinchadas, es decir, que de ahí no se extrae agua, ¿de acuerdo? Entonces queríamos simplemente tener una visión de cómo más o menos estaba la red con los nudos con demanda y sin demanda sobre las líneas principales. Bien, aquí tenemos otro esquema que es el de la red arterial y los caudales importantes. La red arterial ya la hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Tiene la misma clasificación, lo de color azul son las más importantes, y los caudales era para la hora de máximo consumo, ¿de acuerdo? Entonces, si superponemos estas dos capas, vamos a ver que a pesar que aquí no hay una tubería importante, hay una tubería de 100 milímetros, pasa un caudal importante, y si mi algoritmo viene corta aquí, voy a de repente dejar desabastecida mi red, o las presiones de repente van a estar por debajo de la presión mínima de servicio. Por lo tanto, también esta información se piensa utilizar en el algoritmo para poder finalmente ir detectando que a pesar que la tubería es menor de la red primaria o de la red principal que habíamos seleccionado, esta también debería estar dentro de la red y no debería tocarse, ¿de acuerdo? Entonces, con las herramientas de FuVC se puede hacer un seleccionado, es decir, si coinciden se puede hacer un seleccionado y tener una red ya un poquito más, ya puede decir, vamos a un poco penalizar esas tuberías diciendo que no las toque en el momento del algoritmo. Y como vemos aquí, los rosa ya sería la red arterial definitiva. Hemos incluido esta tubería que era de 100 milímetros dentro de la red troncal, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí todavía las tuberías pues que son, pero no son tan importantes, ¿de acuerdo? Son de gran tamaño, pero no es importante. Aquí, por ejemplo, tenemos un pedazo de aquí de tubería que es importante en caudal, pero creo que tenía por debajo de 100 milímetros, así que es importante dejarla dentro, no tocarla en el algoritmo. Bien, el séptimo paso era un poco de la red, cómo crear una red ramificada a partir de una red mallada, ¿de acuerdo? Aquí utilizamos lo que se llama en teoría de grafos ramas y cuerdas, ¿de acuerdo? Es como navegando desde una fuente podemos un poco llegar a todos los nudos, pero deshaciéndonos de las tuberías más débiles, ¿de acuerdo? Donde finalmente estas tuberías podrían pasar a ser candidatas a ser cerradas o colocar una válvula de seccionamiento, ¿de acuerdo? Esto se hizo también con una aplicación que programé un tiempo atrás sobre un análisis topológico y me sirvió para poder de ese modelo determinar cuáles son las tuberías que no me van a producir algún problema al momento de la sectorización, ¿de acuerdo?
Entonces, si borráramos estas tuberías de color amarillo, prácticamente la red queda ramificada y todos los nudos tendrían, o sea, les llegaría agua, pero no sabemos si les llega con la presión adecuada, pero les llegaría agua. O sea, el modelo no tendría ningún problema para hacer el cálculo hidráulico. Bien, en función de toda esa información anterior, más esta de aquí, es donde más o menos empezamos a ojo, a mirar qué zonas podrían dividir. Si vemos aquí la red, más o menos podemos dividir por la mitad. Si ocultáramos estas líneas de colores, ¿de acuerdo? Aquí estas son posibles líneas que se van a cerrar. Si vemos esta parte de aquí arriba, hay una línea que conecta realmente esta parte con estas tuberías. Aquí tenemos una línea de color verde que vendría a ser una rama. Aquí tenemos una tubería candidata a cerrarse. Y aquí tenemos, si vamos bajando por aquí, otra tubería que podría cerrarse también. Pero como es una rama y es un caudal que va a pasar importante, vamos a colocar aquí un caudalímetro. Esta de aquí, que está en amarillo, cerrada, porque es una cuerda. La línea verde, que es importante, un caudalímetro, y aquí hay una línea verde, otro caudalímetro. Y prácticamente aquí, si nosotros cerramos esta o retiramos esta tubería, estas 1, 2, 3, 4 tuberías, prácticamente hemos aislado la red. Prácticamente, según el modelo, esta es la fuente que casi da el 90% de volumen de agua, da esta fuente. Prácticamente esta de aquí se quedaría desabastecida, ¿de acuerdo? Entonces ahí la importancia de saber cuáles son las tuberías importantes, dónde deberíamos colocar el caudalímetro y en qué tuberías deberíamos cerrar, ¿de acuerdo? Entonces simplemente ahora era un poco entender la red más o menos, y hemos seguido avanzando. ¿Ok? Ya tenemos los sectores. ¿Podemos seguir sectorizando un poco más? Pues seguimos apoyándonos de la información que hay aquí, seguimos apoyándonos de la información de los caudales importantes y las tuberías que no deberían cerrarse nunca, y hemos empezado por esta zona de abajo, ¿de acuerdo? Hemos analizado de manera visual simplemente y hemos podido seleccionar las tuberías donde van a ubicarse los caudalímetros y las de color rojo donde se van a cerrar, ¿de acuerdo? Estas más o menos coinciden con las de color amarillo porque son las candidatas a cerrarse. Y así podemos seguir con la siguiente: 4 sectores, 5 sectores y 6 sectores. Prácticamente esta red habíamos hecho este primer paso, que era cómo dividirlas. Ahora viene pues la siguiente etapa, que vendría a ser la parte del análisis, porque está muy bien ahí, se ve claro que se ha sectorizado, ha cumplido el objetivo, pero ahora sería ver en la modelación, en la simulación, si tenemos las presiones adecuadas, si no hay problemas de desabastecimiento de agua, presiones negativas. Bien, pues eso era básicamente, hasta ahí hemos llegado. Hay un tramo más de programar 3 herramientas más, lo comenté en la presentación de esta mañana, que era básicamente, esa información de los sectores está en el GIS, está ahí en los diseños, cómo pasar esa información a un fichero INP, con 2 sectores, con 3 sectores, 4 sectores, y luego otra herramienta más que te permita coger todos esos diseños, todos esos ficheros INP, analizarlos todos a la vez y luego dejarte en una tabla las comparativas. Con 2 sectores, bueno, ¿cuántos caudalímetros tienes? ¿Cuántas válvulas necesitas? ¿Cuánto es la demanda de esos 2 sectores? ¿Y cuánto vendría a ser la presión máxima o mínima que se tiene en todos los periodos de simulación, para ver si estamos yendo correctamente? Vamos a ver si con 3 sectores todos esos mismos información que necesitamos para tomar una decisión es correcta.
Si ya con 3 o con 4 nos desviamos mucho, pues mira, de repente no es gastar por gastar, sino simplemente vamos a ver si con 2 sectores o 2 o 3 estábamos bien. Y si no, pues bueno, tomar otras opciones de diseño, porque no solamente a veces se parte por la información con la que está, tal cual, pero no se quiere hacer infraestructura, es decir, hay que hacer, bueno, meter maquinaria, sacar tuberías, mover por otro lado, en fin, ¿no? Entonces todo eso al final, dentro de un algoritmo, pues las variables que existen externas son infinitas, ¿no? Entonces, por ahora simplemente trabajamos con el modelo que nos dan tal cual, y luego pues se conversa y se dice pues qué más se podría hacer si en el caso hay presupuesto para hacer una cosa previa y que mejore de repente el diseño de los sectores, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso era el taller. Básicamente con estas herramientas me había apoyado un poco para tener esta noción de sectorizar. Y ahora pues viene la etapa de programar el algoritmo de manera automática y luego complementar con los demás con las demás herramientas que te faciliten de una vez hacer o tomar las decisiones, ¿no? Tener más rápidamente sin tener que estar mirando en el modelo, ¿no? Así que bueno, creo que no sé, al principio eran las 2 herramientas y luego pues un poco dar a conocer que los que están metidos en abastecimiento de agua que podían pues bueno apoyarse de esta manera, de manera manual como yo lo he hecho, y que bueno, lo siguiente sería pues evaluar, ¿no? Hay que evaluar, los diseños están ahí, falta rodar los diseños para saber que todo marche bien, ¿no? Así que bueno, pues eso fue todo. Si hay preguntas o algo, sí. He visto que en las intersecciones en las líneas, cuando viene de un archivo CAD, se generan nudos. Eso veo bastante difícil de evitarlo si viene de CAD, pero si viene de GIS, ¿hay alguna manera de evitarlo? ¿De CAD vienen con nudos? De CAD, cuando tú coges las líneas, sí. Cuando lo pasas al INP, se generan nudos en esas intersecciones. Con la herramienta, sí. Sí, eso debe imposible evitarlo en el CAD, pero en el caso del GIS, ¿hay alguna manera de que no se genere ahí un nudo? Cuando intersectan 2 tuberías que no tienen por qué juntarse, sino que pasan una por encima de otra, una por debajo de otra. Ajá. Sí, no lo va, bueno, si pasa, es que no se van a cortar, porque cuando tienes unas 2 líneas y están en los extremos de la línea y tocan, pues ahí se va a generar un nudo. Pero si pasa una encima por la otra, es que no se van a tocar. O sea, no se va a generar ningún nudo ahí. No se genera, o sea, no se genera para nada. Cuando generas el shape, ¿estás obligado a que siempre, cuando quieras colocar un nudo en alguna intersección, acabes ahí la línea? Por ejemplo, en un punto siempre tendrás que tener 3 líneas que acaban en ese punto. No puede ser una línea larga y puesta a posteriori un punto de demanda o una válvula o lo que sea sobre esa línea. Que no sea en los extremos. Que no sea en los extremos, no, siempre va a ser en los extremos. No, si tú tienes una línea ya creada en el shape, en una capa, ajá, y después colocas un punto, una válvula, lo que sea, sobre esa línea, pero no en uno de los extremos, sino a lo largo de la línea. O sea, que estás solamente puesta, no significa que, o no sé, no te entiendo un poco. Que está superpuesta nada más. Sí. Pero es que en el Shapes, al pasarlo al INP, ¿te lo coge como nudo o no te lo coge? Al pasar ese nudo que está ahí, sí me lo coge, pero es que tenemos 2 opciones. O sea, si tú tienes un shape de nudos, te lo va a coger, te lo va a respetar. Si no tuvieras un shape de nudos y solamente shape de líneas, ahí es donde te los va a crear. No, o sea,
te lo va a crear. O sea, no, por eso habían 3 opciones, ¿no? La segunda opción es que si no tienes shape de nudos, pues tienes que irte a la tercera opción, que es a partir de un shape de líneas nada más. No hay otra más. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, creo que las 2 horas ha dado bien para el taller. Y bueno, pues de aquí, quizás de repente a fin de año podría aparecer alguna demo ya de la herramienta de manera automática, a ver hasta qué punto se puede automatizar, pero muchas veces se necesita desde el GIS. O sea, como te da libertad, puedes crear un asistente de que realmente ahí con los elementos de selección y todo se puede trabajar directamente del GIS. Si no quieres trabajar dentro del GIS, habrá que crear como una especie de fichero de texto donde tú indiques qué tuberías más quieres penalizarlas, cargar ese fichero de texto. Y bueno, al fin y al cabo, pues siempre el GIS va a estar ahí ahora en día en los abastecimientos de agua. Por ahí hay algunas herramientas de sectorización también que primero se encargan de calcular el diseño óptimo de los sectores. Es decir, si tengo una red de un tamaño tal, primero calculan, ok, esta red está para 10 sectores, ni más ni menos. Calculan que hay 10 sectores óptimos, ¿de acuerdo? Y luego, de allí, pues bueno, meten infinidad de cosas, de temas de algoritmos genéticos, los multiobjetivos, con el tema pues de las presiones, el tema de calidad de agua, o sea, lo van metiendo dentro del mismo algoritmo, donde te dice que al final son o 4 sectores o 8 sectores, porque con 4 no te va a afectar la presión ni tampoco te va a afectar el tema de la calidad del agua. ¿Podemos llegar hasta 8? Pues también podemos llegar hasta 8, pero arrojan valores por ahí de que, bueno, tu presión ha descendido un 5, un 10%, pero puedes tener 8 presiones. Si lo quieres aceptar, pues aceptas 8 presiones, no te va a modificar tanto el nivel de las presiones ni la calidad de agua. También hay por ahí algunas herramientas, pero creo que son de pago, son de algunas plataformas de esta. Creo que WaterGens creo que tiene una, Infoworks también tiene, unos italianos han creado una parte externa, no están dentro de un de estos como GIS, simplemente externos. Y bueno, eso pues creo que no está gratuito, no está libre. Y otros, pues bueno, por ahí las investigaciones van un poco también, ok, vamos primero agrupando y luego pues de las tuberías que alimentan que a cada sector, vamos a decir, pues tenemos 8 sectores, de repente sector 1 lo alimentan 6 tuberías, sector 2 lo alimentan 4, sector 5 lo alimentan 20 tuberías. Luego empiezan por cada sector de esas alimentaciones, meten ahí algoritmos de optimización para ver cuál de esas 10 o 8 o 4 tuberías que alimentas son las óptimas, para que no tengan el tema de presiones bajas en todo el periodo de la simulación, porque al final la red tiene que estar bien en todas las 24 horas, ¿no? Entonces no haces sectores para un instante de tiempo, tienes que hacer un sector, tienes que crear sectores para todo el tiempo que va a operar la red. Entonces por ahí hay algunas investigaciones bastante buenas, y nosotros más o menos vamos a meternos en el tema de la teoría de grafos, ¿no? Un poco de teoría de grafos y recorridos desde las fuentes para ver los alcances también de la fuente hacia los nudos, hasta dónde pueden llegar, y es como poner límite que hasta aquí puedes sectorizar, porque si este nudo que le llega, por decir, el 60-70% en todo el periodo de simulación, no puede pasarse a un sector de otra fuente, debería pertenecer aquí. Entonces
todas esas cosas, pues necesitas crear asistentes en realidad y hacer primero análisis previo, mirar qué es lo que pasa. Ahora mismo hemos visto una red de México así que están con las fuentes, pero luego hay redes que en Latinoamérica sobre todo pues tenemos unos depósitos elevados, ¿no? En cada urbanización, en cada colonia tenemos unas torres elevadísimas y eso da a un sector, eso ya es un sector. Entonces si lanzamos nuestro algoritmo, pues al final va a coger de repente nudos más la torre y otros nudos. Entonces eso no estaría bien. Si ya tu depósito es un punto de partida para un sector, pues empieza a analizarlo de esa forma. Hay que mirar, por eso que en la mañana también queríamos desarrollar una herramienta que te permita primero analizar. Existen ya sectores hidrométricos, es decir, existen caudalímetros, existen ya válvulas de corte. Ok, quiero verlos primero, cómo están configurados, ok. Hay también depósitos o estaciones de bombeo o válvulas, algún tipo de elemento donde sea pues cabeza y que va a repartir agua, pues también muéstramelos para poder ver más o menos cómo voy a tomar la decisión de sectorizar, ¿de acuerdo? Porque todo más o menos los artículos que hay por ahí es todo más o menos por gravedad, un embalse y las tuberías y el algoritmo pues funciona correctamente. Pero cuando está una red operando con los embalses, con las bombas, la ley de control, que se paran, que se encienden las bombas, ahí ya es el problema. Entonces nosotros más o menos estamos más enfocados a mirar, a estudiar primero cómo es la operación y luego pues de ahí en función de eso. Es por eso que la idea es que tengamos un asistente, ¿no? Un asistente de sectorización. No podemos que con una sola herramienta dar al botón y que ya me sectorice, lo vemos un poco complicado. O sea, si lo queremos ser real y que se utilice y sea útil, porque hay por ahí pues algoritmos, hay pues por ahí código más o menos, pero no funciona, ¿no? Por una red real, para un modelo real. No funciona. Entonces, bueno, pues esa es la tarea para terminar, ¿no? Con esta herramienta final que queremos hacer. El problema está de un poco si hacerlo, programarlo dentro de un GIS o hacerlo externo, porque los GIS ayudan muchísimo, en realidad, ayudan muchísimo. Y bueno, dentro del grupo se había programado bastantes herramientas y extensiones. Empezamos haciendo una herramienta con ArcView, en ArcView de R, esto atrás con Avenue se programó ahí una aplicación. Ya pues no se usó porque ya pues, empezaron a avanzar las versiones, se cambió, se hizo unas barras de herramientas en la versión 9.3 de ArcGIS también, pero ya no son compatibles, ya no se puede cargar esa barra de herramientas a partir de la versión pues 10, ya, o sea, o te quedas con la 9.3 y tu barrita ahí. Y al final pues es eso, pasa lo mismo con GeoGebs, pasa lo mismo con QGIS. Entonces, ¿cómo hacer algo? O tampoco te dan ellos estabilidad. O sea, nos gustaría un poco pues que estas plataformas nos den estabilidad para programar y que se pueda seguir aumentando cosas. En GeoGebs también se han hecho algunas cosas interesantes con la versión 1.1, también hay Panet desde ahí, pero ya no se utiliza, ya o te quedas con la versión 1.1 instalada en tu máquina y sigues operando, o te vas actualizando con los nuevos cambios que hacen ellos mismos, ¿no? Entonces, por ahora pues hacemos herramientas externas, simplemente con una librería, el Shadelib, y de ahí pues como queremos utilizar, coger información en tablas, dejar en tablas y luego de manera manual pues vas pintando y coloreando, pues mira, es un poco así. Y bueno, pues el grupo también está haciendo una herramienta en QGIS, en una plataforma bastante buena, y también ahí hay cosas que se están trabajando en temas de redes de abastecimiento. No sabemos hasta qué punto se pueda, pues a través de librerías, llamarla desde QGIS, utilizar lo mínimo del código que hay ahí para no ser muy dependientes en realidad de esa plataforma,
y bueno, pues al menos la parte de cálculo es lo más de afuera, y lo único que tendría que es programar para colorear, ¿no? Simbología, los rangos de valores, que las capas te deje aquí en la tabla de contenidos y te muestre todo coloreado automáticamente. Quizás hasta ahí, pero toda la parte de cálculo y todo lo demás a partir de librerías programadas en C# o en C, que son bastante rápidas para poder hacer los cálculos. Bueno, pues nada, eso es todo y ya está. Fin.